Sean muy bienvenidos a otro video de Encarando Sobrenatural Oficial. Lo que estás a punto de escuchar ahora, analizar y comprender en este video no es solo un comentario político trivial o una noticia pasajera de la prensa internacional. Se trata de la advertencia más grave, urgente e impactante sobre el futuro económico, soberano, financiero y diplomático de Brasil, producida en los últimos años. Los medios tradicionales, en las páginas de los grandes periódicos de circulación nacional y en los titulares de los noticieros de mayor audiencia, le están vendiendo a la población una narrativa cuidadosamente higienizada, agradable y seductora. Tratan los recientes acercamientos diplomáticos y reuniones de alto nivel entre autoridades brasileñas y rusas como algo inofensivo, moderno y prometedor. Una asociación tecnológica enfocada en la transición energética, en el desarrollo de la flota comercial y en el avance del sector de transporte y logística de nuestro país. Para quien ya es muy grande y ya no cree en Santa Claus, sabe que las cosas están muy lejos de ser solo eso. Detrás de esa cortina de humo y del lenguaje diplomático pulido, lo que ocurre en los bastidores más oscuros de la inteligencia global y del poder del Estado es la operación de lavado de piezas de guerra y la triangulación de sanciones más fuertes, peligrosas, calculadas y audaces del siglo XXI. Nuestro país está a punto de caer de forma irreversible y trágica en la trampa geopolítica y militar articulada en el marco del bloque de los BRICS. ¿Y si ese conjunto de acuerdos, memorandos y protocolos de intención es aprobado? En la práctica, es decir, si el gobierno brasileño da un paso más hacia la ejecución de estos términos, estaremos sumaria y matemáticamente perdidos. Lo que se ha planeado en los últimos días en los despachos de Brasilia, en las instalaciones navales de Río de Janeiro y en reuniones preparatorias en capitales extranjeras no representa un avance para nuestra industria nacional como ellos te dicen. No se trata de traer tecnología de punta a nuestros astilleros ni de modernizar la capacidad productiva de nuestras empresas. Se trata en realidad de una maniobra geopolítica sórdida que rebaja al Estado brasileño, a su tradición diplomática secular y a su parque industrial, al papel humillante, criminal y autodestructivo de tramitador del maldurismo internacional. Y la gravedad de esta transición no puede ser minimizada. Para que comprendamos con exactitud quirúrgica cómo Brasil llegó al borde de este precipicio diplomático, necesitamos reconstruir los hechos ocurridos en los primeros días de agosto. Durante las reuniones preparatorias y los encuentros de cumbre del bloque de los BRICS, realizados en el contexto de las negociaciones internacionales. En Nueva Delhi, en la India, el Ministerio de Industria y Comercio de la Federación Rusa, actuando por medio de su emisario especial de alto rango, el viceministro Alex Grudstev puso sobre la mesa de negociaciones una propuesta brillante, tentadora y profundamente mortal. La Federación Rusa propuso formalmente que los países integrantes del bloque de los BRICS, pero con un enfoque obsesivo, central y estratégico dirigido a Brasil, además de India y China, expandan de forma masiva, coordinada y acelerada la cooperación conjunta para la fabricación, ensamblaje, suministro y desarrollo de tecnologías de vehículos aéreos no tripulados, popularmente llamados drones. La fachada jurídica, el marco burocrático y la retórica oficial presentadas al público y a los organismos internacionales son impecables, intachables y extremadamente seductoras en el papel. Los diplomáticos de Moscú y los burócratas de Brasilia alegan en notas oficiales que la asociación tiene como único y exclusivo objetivo producir vehículos autónomos completamente civiles. Se habla del uso de drones para optimizar la logística de entregas comerciales en regiones de difícil acceso, en el monitoreo en tiempo real de los incendios y la deforestación en la selva amazónica y en el Pantanal, en el fortalecimiento de la protección ambiental y en el uso de tecnología de punta para la pulverización agrícola y la precisión en los grandes cultivos de granos del centro-oeste. Visto a través del retrovisor de la ingenuidad, para el ego, para el ciudadano común o para el analista distraído, todo esto suena como un avance tecnológico, un salto hacia la modernización del agronegocio y de la gestión ambiental. Al fin y al cabo, ¿quién se atrevería a oponerse al uso de tecnología para proteger nuestros bosques o para abaratar la producción de alimentos, aún más enfrentando una crisis como la que estamos viviendo? Sin embargo, hermano mío, la regla número 1, absoluta e inviolable de la geopolítica realista, es solo una:
Nunca mires lo que está escrito en el papel, sellado con timbres y firmas oficiales. Mira fijamente a quien lo propone, al camarada que tiene la pluma en la mano. ¿Y quién tiene la pluma en esa negociación? ¿Quién está del otro lado de la mesa, ofreciendo cooperación tecnológica e inversiones industriales? Nadie menos que Vladimir Putin, dictador autócrata que comanda una nación sometida al conjunto más pesado, asfixiante y abrumador de sanciones. Sanciones económicas, financieras, tecnológicas y comerciales jamás impuestas a ningún país en la historia moderna de la humanidad. Brasil está ignorando ese dicho, cerca de quien come y lejos de quien trabaja. En la geopolítica, traduciendo eso, cerca de quien prospera y lejos de quien está sancionado. Rusia es hoy un estado aislado por el sistema financiero occidental, excluido de las cadenas globales de suministro y boicoteado por Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y todas las grandes democracias del planeta. Y el motivo todo el mundo lo sabe, el conflicto en Ucrania, que en este momento sumerge a Europa en el mayor conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia no está gastando capital diplomático, enviando ministros ni movilizando su aparato de inteligencia para venir a Brasil porque le preocupen los incendios en Mato Grosso o la preservación del medio ambiente en la Amazonia. Rusia está en un estado de desesperación absoluta. Su cadena de suministro militar fue sumariamente estrangulada y asfixiada por las sanciones occidentales. Las reservas rusas de microchips de alta precisión, de sistemas de navegación por satélite, de giroscopios, de motores eléctricos compactos y de componentes electrónicos. Elementos esenciales para mantener la producción diaria de su máquina de guerra están en niveles críticos. Y es exactamente en este punto crítico donde Brasil fue puesto en el centro del objetivo. Cuando el gobierno brasileño acepta la premisa, ingenua o calculadamente cómplice, de establecer una cooperación con el pretexto de uso civil para desarrollar y ensamblar drones, en asociación con Moscú, acepta transformar el territorio brasileño, las leyes de importación del país y nuestra industria en una lavandería de componentes militares para el régimen ruso. ¿Es eso realmente lo que estás escuchando? ¿De verdad crees que Rusia está interesada en desarrollar drones civiles para proteger bosques y ayudar a las plantaciones? ¿De verdad creen eso, hermanos míos? ¿O la cosa es más profunda? Brasil se convierte, en la práctica, ante la comunidad internacional, en el comprador de fachada, el intermediario logístico y el despachador de insumos bélicos para el esfuerzo de conflicto del Kremlin. Y la traducción práctica y técnica de esa maniobra no depende de interpretaciones ideológicas, es puramente matemática, física e ingeniería militar. Hazle una pregunta sincera a un ingeniero aeronáutico o a un especialista en defensa. Pregunta lo siguiente: amigo mío, ¿cuál es la diferencia técnica y estructural entre un dron civil utilizado para aplicar defensivos agrícolas sobre un cultivo de soya en el centro oeste de Brasil y un dron militar kamikaze diseñado para lanzarse contra edificios residenciales, plantas eléctricas e infraestructura civil en Ucrania? Si ese técnico realmente entiende del tema, te va a dar una respuesta directa, que es exactamente, absolutamente, ninguna diferencia. Los dos drones son radicalmente iguales. La estructura de fibra de carbono es la misma. El motor paso a paso o el motor de combustión interna de pequeño tamaño es exactamente el mismo. Las hélices, los controladores de velocidad electrónicos, la placa de circuito impreso y los transmisores de radio son idénticos. El microchip de navegación por GPS y los sistemas GLONASS son exactamente los mismos. El único cambio en la línea de ensamblaje ocurre en la etapa final de la integración de la carga útil. En la versión llamada civil y agrícola, los técnicos acoplan un tanque de fertilizante líquido y una cámara de teledetección de alta definición. En la versión militar kamikaze, idéntica a los drones Shahed diseñados por Irán y producidos en masa en Rusia, los ingenieros retiran la cámara y acoplan 40 o 50 kilos de explosivos plásticos de alto poder destructivo. Por lo tanto, hermano, si Brasil empieza a fabricar estos componentes en territorio nacional o si utiliza empresas brasileñas para comprar estas piezas a proveedores globales en el mercado internacional, bajo el pretexto de abastecer al sector agrícola civil, y, posteriormente, si estas piezas son trianguladas y exportadas a Rusia bajo el manto protector del comercio de los BRICS, Brasil deja de ser un actor neutral en la diplomacia global. Brasil pasa a integrar activamente la cadena de suministro de defensa de Vladimir Putin.
Brasil se convierte en cómplice directo y financiador indirecto de crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional. No es casualidad que hayas visto en YouTube, incluso aquí en nuestro canal, varios videos dejando claro que Brasil se va a meter en un conflicto. Si esto sigue así, si la población y esa falsa oposición que está ahí no hacen algo, tú hermano que estás viendo este video, ahora puedes ser convocado de manera obligatoria, o sea, en contra de tu voluntad, para luchar en un conflicto que no es nuestro, para luchar para defender el régimen comunista global. No es broma lo que estamos diciendo aquí, hermano. Si eres buen entendedor, ya captaste la idea. Están produciendo esos drones con el cuento de que es para uso civil. Pero cuando esos drones hagan sus ataques y Estados Unidos o Europa empiecen a analizar quién produjo ese equipo y se den cuenta de que fue Brasil, la cosa se va a poner fea, hermano. No van a venir tropas para acá inmediatamente. Hoy el estrangulamiento se hace de forma económica. Y si estos hechos ya te están dejando preocupado, si ya estás preocupado con la posibilidad real de que tengas que enfrentar un problema que no es tuyo, ni hijo, todavía no he llegado a la peor parte. Igual que hacen en los guiones de películas, aunque esto aquí es real y son hechos, dejé lo mejor para el final. La ofensiva rusa sobre el Estado brasileño no se limitó a las reuniones de comercio industrial en Nueva Delhi. Avanzó hacia el corazón más protegido y sensible de la soberanía militar brasileña que nunca habíamos tenido. Mientras la población brasileña seguía debates políticos superficiales y distracciones cotidianas, el gobierno brasileño abrió las puertas de las instalaciones navales más estratégicas y secretas del país, para la presencia física y la inspección directa de dos de los hombres más peligrosos, temidos y poderosos del Kremlin. Estoy hablando nada más y nada menos que de Nikolai Patrushev. La gravedad de este hecho exige que comprendamos exactamente quién es Nikolai Patrushev. Patrushev no es un diplomático común, ni un burócrata de carrera del área comercial. Es uno de los integrantes más antiguos y leales del círculo íntimo de poder de Vladimir Putin. Él sucedió al propio Putin en la dirección del FSB, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el órgano de espionaje y contrainteligencia que sustituyó a la legendaria y temida KGB soviética. Durante 16 largos años de 2008 a 2024, Patrushev dirigió el Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, siendo el creador y ejecutor de las estrategias geopolíticas más agresivas del régimen ruso. Actualmente, él ocupa el cargo de asesor directo del presidente Putin y preside el Consejo Marítimo de Rusia. Investigaciones públicas, realizadas por organismos de inteligencia y por el Poder Judicial del Reino Unido, señalaron a Nikolai Patrushev como el operador que probablemente aprobó directamente asesinatos políticos con agentes químicos y radiológicos en el extranjero, incluyendo el caso del exagente Alexander Levitsky, en Londres. Es la encarnación del aparato de inteligencia, espionaje y manipulación psicológica de Rusia. ¿Y cuál fue la actitud del gobierno brasileño ante esa figura? Primero, Patrusky llegó a Brasilia y fue recibido en una reunión de alto nivel en el Palacio del Planalto directamente con la Presidencia de la República. Una reunión que, de manera escandalosa, fue omitida y no figuraba en la agenda pública oficial divulgada a la sociedad. En segundo lugar, las puertas de las instalaciones militares más reservadas de la Marina de Brasil en Río de Janeiro fueron abiertas de par en par para el exjefe de la KGB. Patrusky fue llevado a bordo e inspeccionó personalmente el NAM Atlántico A-140, el buque aeródromo multipropósito de la Marina brasileña. El Atlántico no es un buque cualquiera. Es el buque insignia, la mayor embarcación de guerra de toda América Latina y el centro neurálgico de nuestro poder de proyección naval y anfibia. Una embarcación dotada de sistemas de radar, centros de mando y control, capacidad de transporte de tropas y operación de aeronaves y helicópteros. Como si no fuera suficiente caminar por la cubierta de nuestro principal buque de guerra, el brazo derecho de Putin visitó el arsenal de la Marina en Río de Janeiro y mantuvo reuniones a puerta cerrada con los más altos comandantes de las Fuerzas Armadas de Brasil, con el Ministerio de Defensa y con el asesor especial de la Presidencia para Asuntos Internacionales, nada menos que Celso Amorim. Durante esas reuniones, según lo divulgado por la prensa independiente, como lo reportó la Gaceta do Povo y medios internacionales, Patrusky ofreció abiertamente a Brasil tecnología nuclear rusa,
acuerdos de cooperación en ingeniería naval militar, exploración de recursos submarinos en aguas profundas y asociaciones directas con los centros de investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, UFRJ. El pretexto oficial: fortalecer la soberanía tecnológica de Rusia y Brasil. Y ahí es donde surge la pregunta: ¿pero de qué soberanía están hablando? Eso de abrir el buque insignia de nuestra Marina, nuestro arsenal naval y nuestro sistema académico de ingeniería naval para el exdirector del FSB y arquitecto de tretas de Putin no tiene absolutamente nada que ver con soberanía. Se trata de una sumisión ciega y de un acto de vulnerabilidad estratégica increíble. Brasil permitió que el espionaje y la industria militar de una potencia agresora mapearan y accedieran a la infraestructura de defensa nacional. ¿Se imaginan, hermanos míos, si en 2026 por casualidad asumiera un gobierno conservador, si ese tipo dijera que no a este tipo? De acuerdo con Rusia, ese gobierno estaría seriamente amenazado, ya que el enemigo conoce todas nuestras debilidades y capacidades. Y eso sí es alta traición a la patria. Al conectar todos estos puntos, la propuesta de producción triangulada de drones de uso civil y militar, la apertura incondicional de bases navales militares para el brazo derecho de Putin y los acuerdos de cooperación. En el marco de los BRICS, la conclusión geopolítica es ineludible y cristalina. Brasil está activamente eligiendo alinearse con lo más autoritario, agresivo y desestabilizador de la geopolítica global contemporánea. El gobierno brasileño está apostando la reputación de neutralidad y pragmatismo constructivo de la diplomacia de Itamaraty, construida a lo largo de más de un siglo. Esto para transformar al país en un satélite de apoyo táctico a las ambiciones expansionistas del Kremlin. Y si alguien en los despachos de Brasilia supone ingenuamente que Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y las demás potencias occidentales observarán este movimiento pasivamente, esa persona vive en una ilusión infantil. La respuesta del continente europeo, que vive bajo la amenaza directa de los misiles y del expansionismo territorial ruso y de Estados Unidos, vendrá con una fuerza económica devastadora e implacable. Y esa respuesta no vendrá a través de notas diplomáticas de repudio, sino mediante un paquete abrumador de sanciones económicas secundarias y aislamiento financiero. ¿Y qué significa, en la práctica, las sanciones secundarias de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, y de la Unión Europea contra un país tercero que ayuda a Rusia? Significa que cualquier banco brasileño que realice transacciones, financie o mueva recursos para empresas involucradas en la triangulación de piezas de drones o acuerdos navales con Rusia será inmediatamente desconectado de la red SWIFT. El SWIFT, para quien no lo sepa, es el sistema bancario internacional que permite la transferencia de valores entre países. Sin acceso al código SWIFT, la economía de un país queda desconectada del resto del mundo en cuestión de segundos. Significa que el dólar y el euro desaparecerán del mercado nacional. Las tarjetas de crédito emitidas en Brasil dejarán de funcionar en el extranjero. Inversionistas brasileños, fondos de pensión globales y grandes multinacionales retirarán decenas de miles de millones de dólares del mercado financiero brasileño en un movimiento de fuga de capital sin precedentes en la historia. La bolsa de valores se desplomará y el tipo de cambio explotará, devaluando la moneda nacional y erosionando brutalmente el poder adquisitivo de la población. Si crees que los tiempos ahora son difíciles, si esto llega a pasar, hermano, vas a recordar esta época con nostalgia, vas a extrañar los precios de los alimentos, del combustible y de todo lo demás con mucha nostalgia. Y la peor parte, si eso llega a pasar, aún está por venir. El agronegocio brasileño, responsable de sostener la balanza comercial del país, también enfrentará embargos inmediatos en los mercados norteamericano y europeo. La soya, la carne, el maíz, el café y el jugo de naranja sufrirán represalias severas. Ningún país democrático seguirá comprando materias primas de una nación que actúa como proveedora logística para los agresores de Ucrania, que no se van a quedar solo en Ucrania. Este conflicto nunca fue solo por Ucrania, sino que es una expansión rusa. Si esta insensatez diplomática y militar no es contenida y revertida de inmediato por las instituciones, por la presión de la sociedad civil, por el Congreso Nacional y por el sector productivo, el destino final de Brasil ya está escrito en las páginas trágicas de la historia geopolítica. Brasil no se convertirá en una potencia industrial ni en un líder respetado en el sur global.
Brasil será transformado en la nueva Cuba del continente sudamericano. Como sé que siempre hay quienes dudan, observa con atención el espejo de la historia y la tragedia del pueblo cubano. La isla de Cuba, en las décadas de 1960 y 1970, tomó la decisión ideológica y geopolítica de alinearse incondicionalmente con la Unión Soviética, transformando su territorio en una punta de lanza y en un puesto avanzado de provocaciones a Occidente. ¿Cuál fue el resultado acumulado a lo largo de las décadas? Sanciones económicas implacables, aislamiento bancario global, obsolescencia tecnológica absoluta, colapso de la infraestructura básica, racionamiento diario de energía, escasez generalizada de alimentos y medicinas, y la fuga masiva de su población en busca de sobrevivencia en otros países. Cuba se volvió un fósil económico, mantenido en la miseria por decisiones ideológicas irresponsables de sus gobernantes. Es exactamente por ese camino de ruina y aislamiento que el gobierno brasileño está conduciendo al país al asociarse con las maniobras de engaño y espionaje de Vladimir Putin. Literalmente, estos tipos perdieron Venezuela, tienen a Cuba aislada y ahora quieren un nuevo testaferro, y el molusco está entregando nuestra nación. Un país continental con más de 200 millones de habitantes, poseedor de una de las mayores producciones agrícolas del mundo, con recursos minerales envidiables y un pueblo altamente productivo, corre el riesgo real e inminente de ser empujado a la condición de paria internacional. Seremos aislados del comercio occidental, privados de tecnologías de punta, sujetos a una inflación galopante, a la devaluación de la moneda y al empobrecimiento sistémico. ¿Y todo eso para qué? Para servir de pantalla industrial y despachador logístico de piezas para las maniobras de un régimen autocrático y agresor de Europa Occidental. La encrucijada ante el pueblo brasileño y sus líderes en este preciso momento es definitiva e implacable. O Brasil, es decir, los brasileños, recuperan de inmediato su tradición de neutralidad diplomática, de respeto al derecho internacional, a la soberanía de los pueblos y a las asociaciones comerciales con el mundo libre y democrático. O el país seguirá avanzando en esa ruta autodestructiva de cooperación naval y producción triangulada de tecnología militar con Rusia, aceptando así pagar el precio catastrófico de las sanciones económicas, la quiebra del agronegocio y la conversión irreversible, es decir, la transformación de Brasil en la mayor Cuba de América Latina. El tiempo para alertar, presionar y evitar ese desastre diplomático y económico se está agotando rápidamente. Si esos acuerdos con el Kremlin son cancelados y consolidados en la práctica, el daño será permanente y el costo de esa irresponsabilidad recaerá en cada familia brasileña. Ese es el final de nuestro video. Pero la historia no debe terminar aquí, debe comenzar. La gente necesita despertar y tú puedes ayudar compartiendo este video y mostrándoselo a otra persona que piensa que las cosas están normales, que está creyendo las narrativas podridas de esos medios que están ahí, los amigos del rey. Es verdad que lo que más sueñan estos tipos, hermanos míos, es literalmente dominar nuestro país. Si para eso necesitan alinearse con los comunistas y quebrar de una vez el país, a ellos no les importa. Entonces, hermano mío, si no quieres vivir en un país completamente aislado y que cualquier día incluso te pueda convocar obligatoriamente para defender a esos responsables por esto, haz tu parte. Quien se niega a ver la realidad, cruzándose de brazos y fingiendo que esto no está pasando, termina volviéndose cómplice. Así que no seas esa persona. Haz tu parte. Que Dios los bendiga, hermanos míos. Un abrazo y seguimos juntos. ¡Fu!